El día de ayer pasamos de reírnos de la ministra burra, porque vaya que es burra. Híjole, desgraciadamente me quedo pensando en este momento que así va a ser más o menos la composición de la Corte a partir de la elección. Fíjense lo que hizo el día de ayer Lenia Batres. Ahorita hablamos del asunto serio. Se equivocó y votó en contra de su propia propuesta. Se necesita estar muy sopenca. Lenia Batres versus Lenia Batres. Ahora les dejo el video. La ministra burra se equivoca y vota en contra de su propia propuesta. Buscaba detener el debate de la reforma judicial, pero fue rechazado. Ella decía, ya no hay que debatirlo, ya nosotros tenemos la razón. Se somete a votación y ella vota en contra de lo que acababa de decir. Se necesita ser muy burro. Y la ministra burra, pues es eso, muy burra. Y ya en las cosas serias, fíjense lo que publicó no solamente el tal Van Pipe, no. Ayer empezó a circular esta información, yo no lo sabía. Dice el Van Pipe, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados amenazan al ministro Alberto Pérez Dayán con abrirle un caso por abuso sexual. Y mágicamente cambia su voto y su opinión a favor del régimen. Así la tiranía. Yo preguntaba, ¿será esto lo que le encontraron al ministro? ¿Será que su voto cambió mágicamente por esto? Pues hizo otro Yunes, ¿no? Ponía yo aquí, Pérez Dayán será el Yunes de la Suprema Corte. Más adelante sabremos cómo lo doblaron. Seguramente le saben actos de corrupción graves y le llevaron un expediente que lo hizo repensar su voto. Pinche país. Pues bueno, el día de ayer no se alcanzaron los votos para que se echara para atrás la reforma judicial. ¿Es la última instancia? No. La última esperanza que se tiene es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Suponemos que allá no va a haber Albertos Pérez Yunes Dayán que se doblen por amenazas del Ejecutivo. Me estoy acordando que Lady Repsamen acaba de decir apenas la semana pasada, no, el fin no justifica los medios. Yo me acordaba tanto lo que pasó en el Senado cuando el fin justificó lo que le hicieron a senadores y que de hecho llegaran y apapacharan y perdonaran los delitos graves de la familia Yunes. Esto es algo igual. Le perdonan, si esto es verdad, a un agresor sexual sus delitos con tal de que vote en favor de lo que ellos quieren. ¿Esto es la justicia en México? Así es como se pretende que haya justicia en el país. Si empiezas algo de esta manera, ¿cómo lo vas a terminar? Y el tal Alberto Pérez Dayán, yo les dije muchas veces, ayer mismo antes de que empezara la votación, estoy seguro que dentro de los ministros de la Corte hay gente corrupta. Bueno, pues delincuencial incluso. Y ahí está el ministro Alberto Pérez Dayán, que se dobló. Ahora les dejo su intervención y pues a ver qué se viene dentro de unos días. En este mes de noviembre va a ser la audiencia de México allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Poca esperanza, porque a lo mejor la Corte, pues casi seguro la Corte lo echa para atrás, la Corte Interamericana echa para atrás las reformas, ¿no? Pero Lady Repsamen lo va a desacatar, porque pues a ellos no les vengan con que la ley es la ley. Es grave, muy grave lo que ocurrió ayer. Yo no me esperaba que la Corte terminara aceptando la reforma. Es que no sabía que había este tipo de presiones en contra de, y yo estoy seguro que no solamente contra el Alberto Pérez Yunes Dayán, sino contra los demás ministros. Probablemente los demás no les encontraron nada, probablemente, y a este le encontraron algo y lo amenazaron. Y es una persona de la tercera edad, ha de haber dicho, puta, se acaba mi carrera y me voy a pasar el resto de mis días entre escándalos y jueces y a lo mejor hasta el bote voy a dar. Y dijo, entonces que se chinguen los mexicanos, yo cambio mi voto. Fuerte, muy fuerte. Vean, por ejemplo, y es muy divertido, en este videito de la ministra burra, la cara del ministro Lainez cuando la burra se equivoca y vota en contra de lo que ella misma estaba proponiendo. Como si yo les dijera, les propongo que nos vayamos todos de campamento. Ay, vamos a someterlo a votación.
y pues pasan la pregunta a todos: ¿tú por quién votas? ¿Tú votas porque nos vayamos? Sí, tú sí, tú sí. Y yo dijera al final: no, yo no quiero irme de campamento. Así la ministra Burra, referente obviamente de los adoctrinados no saben algo más allá del 1 más 1, por lo tanto pues aplauden a la ministra Burra, porque están en la misma línea, intelectualmente son iguales. Wow, pero bueno, vamos a esperar a qué pasa en la Corte Interamericana. Una instrucción directa de este decreto publicado el 31 de octubre que señala que los asuntos que se encuentren en trámite, como corresponde a este proyecto, deberán resolverse conforme al contenido de este decreto, que justamente hace improcedente, es decir, no necesitamos estudiarlo, sino que por sí mismo, por ser ese su objeto, es improcedente el estudio de acciones de inconstitucionalidad que contraviertan reformas constitucionales. Es decir, en contra. Perdón, a favor de mi propuesta, en contra de que se pase a su estudio en este momento. Solo insisto, yo no considero que esta Corte tenga facultades para revisar el contenido material de las reformas constitucionales, sean estas estructurales o no. Tan lo imaginó el propio Poder Revisor, que en su momento y en la forma de integración de las cámaras estableció un límite infranqueable de 300 legisladores en una de ellas, para que cualquier modificación a la Constitución tuviera que ser motivo de un acuerdo entre la mayoría y las minorías. Si por descuido, si por equivocada interpretación o por la razón que haya sido esto, no se respetó. Y hoy tenemos los números que integran cada cámara y se producen cambios como los que hoy estamos analizando. Ya no es una cuestión que atañe a la Suprema Corte. Quienes en su momento decidieron repartir los escaños de cada cámara tendrían perfectamente claro que esas mayorías podrían llegar a decisiones como esta, a la cual yo me referí como una reforma irresponsable, pero tan irresponsable la creo como atribuido a mí mismo. Tampoco podría decir que tengo las facultades para decir qué es lo que debió llevar o no llevar la Constitución. Lo digo a propósito de los límites a los que se refirió el señor ministro Lainez, con los cuales también me preocupo. ¿Cuáles son los límites? Los límites tendrían que ser los que el propio texto supremo le puso a las representaciones legislativas, sin exceder 300, para que cualquier cambio constitucional tuviera que ser consensado con quienes pensaran igual que ellos y alcanzar las 2/3 partes. Esto no sucedió, es precisamente a lo que hoy nos enfrentamos, y de esta materia podemos esperar cualquier tipo de reforma que ustedes imaginen. Gracias, señora ministra. Gracias. Sí, gracias, ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Caranca. Yo me expresé como mencioné, que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los 4 por la voluntad de no obligarse a la mayoría de la precedencia y por lo tanto de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos 4, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de 8 votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. ¿Es cuánto? Gracias, ministro. 8 votos. No. 6. 6.
Señor ministro Esquivel Mozo. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señor ministro Ortiz San. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Tal como lo precisé en la sesión de 10 de octubre pasado, desde mi punto de vista, mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Aclaro por las mismas razones del ministro Pardo. Señor ministro Vázquez Guadarrama. 8 votos. Señor ministro Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Ya no aparece la provisión de 8 votos salvo particularidades. Entonces, en interpretación del 11º transitorio de la reforma, pues yo ya me había pronunciado ese día por una mayoría de 6. Y no juzgo la conveniencia o inconveniencia. Yo ya lo había manifestado. Señor ministro Lainez Potismo. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez, con precisiones de los ministros Aguilar Morales y Pardo Rebolledo. Gracias. Como acaba de señalar el ministro González Alcántara, el proyecto únicamente está haciendo en los resolutivos unas declaratorias de invalidez. No hay reconocimiento de validez y por lo tanto únicamente se desestimaría al haber la votación necesaria y ya no entraríamos al fondo del asunto. ¿Están de acuerdo?